Hablamos un poquito de cómo Apocalipsis está dividido o está bosquejeado en tres partes. Esas tres partes las podemos ver en el capítulo 1, verso 19. ¿Se acuerdan ese versículo? Escribe las cosas que, ¿qué? Que has visto. ¿Qué más? Verso 19 del capítulo 1. Escribe las cosas que has visto. 2. Las que son. Y 3. Y las que han de ser después de ¿qué? De estas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cosas? Y ya Juan escribió las cosas que había visto. ¿Cuáles eran las cosas que había visto? ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, los que estuvieron la semana pasada. El libro de Apocalipsis está dividido en, digamos, lo podemos bosquejar en tres cosas, en tres partes. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Cuáles son las cosas que ha visto Juan? Los que vinieron la semana pasada. Capítulo 1. ¿Revelación de quién? La revelación de Jesucristo, el Jesucristo Jesús, el Jesús glorificado. Ok, esas son las cosas que Juan vio. ¿Cuáles son las que son? Eso ya lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles son? Los capítulos 2 y 3. ¿Cuáles son las cosas que son en ese momento para Juan y para nosotros? La historia de la iglesia que todavía estamos viviendo hoy. ¿Ok? Estamos en la dispensación del Espíritu, ¿verdad? Y eso incluye, hermanos, la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Dice, y las que han de ser después de estas. ¿Cuáles son esas? Las que vamos a ver a partir del capítulo 4 en adelante. ¿Se acuerdan lo que vimos en el capítulo 4? Y vio a uno que estaba sentado en el trono, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok. Y Juan nos habla de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿verdad? Y cómo adoraban, y nos describe cómo era el trono. ¿Se acuerdan del trono? Que tenía una semejanza al jaspe, a la cornalina, ¿verdad? Ok, eso fue lo que vimos en el capítulo 4, y en el capítulo 5 el pastor nos muestra lo que es el rollo y el cordero. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se acuerdan? ¿Ok? ¿Se acuerda que Juan lloraba mucho? Porque dice Juan, yo vi que no había nadie digno de abrir el libro o de abrir el rollo. Y entonces dice que un anciano le dice, no, no llores, ya no llores, ya no llores, porque hay uno que es digno de desatar el libro. ¿Y quién es ese? Uno como un cordero inmolado. ¿Ok? En eso habíamos quedado. Y la semana pasada ya nos vamos a introducir en los primeros 6 sellos. ¿Se acuerdan? Y yo quiero que para que ustedes traigan a su memoria, ¿verdad? Que en el capítulo 5 se habló de un rollo. ¿Y ese rollo qué tenía? 7 sellos. ¿Ok? Ayer hablábamos de los sellos. ¿Se acuerdan, amor? Hablamos de los sellos. ¿Qué nos habla un sello? Y mi esposo dio un ejemplo muy gráfico. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ok, levante su Biblia. ¿Cuántos le han puesto el nombre suyo a esa Biblia? Ok, ¿por qué, Jessy? Porque le pertenece a Jessica. ¿Y porque qué más? ¿Por qué le ponemos nombre, hermana Patricia? Para que nadie la tome, ¿verdad? Porque eso es propiedad de ¿quién? Mía, ¿verdad? Y los sellos en la Biblia nos hablaban de eso, de propiedad, ¿ok? Pero entramos en el capítulo 6, la siguiente, Keilita. Entramos al capítulo 6, donde vamos a hablar de los primeros 6 sellos, ¿ok? De los primeros 6 sellos. Vamos a hablar de 4 primeros, que son muy similares. Los 4 primeros tienen similitudes. Ahí dice los 4 jinetes, agentes de la tribulación. La apertura de los 4 primeros sellos, hermanos, marca la preparación para el juicio terrenal,
Yo hacía la semana pasada una pregunta y yo quiero que los que no vinieron la semana pasada me la contesten. Estoy un poco afectada de la garganta y así que me perdonan. ¿Cuántos están cansados de la injusticia? Levanten la mano. ¿Cuántos están cansados de la inseguridad? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están cansados muchas veces hasta de los sistemas políticos que hay en el mundo? ¿Verdad? La gente, y el pastor nos ha enseñado que ya la gente ha perdido credibilidad en los políticos, en los líderes religiosos. Hermanos, lo que en esta tierra está ocurriendo, podrían decir ¿verdad? Los académicos, es un caldo de cultivo para que algo se levante. Y yo hablaba ayer con la pastora y yo le decía que uno muchas veces no entiende cómo hay gente que sigue ciegamente a alguien. Yo tengo un pensamiento muy, muy personal que es mío, no necesariamente tiene que ser suyo, pero yo soy de las que digo, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Por nadie. Porque hay gente que dice, es que tal apóstol, es que tal pastor es aquí y es un ungido. Y ve, hermanos, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Porque es un hombre, porque es una mujer y puede fallar. Hermano, le voy a decir algo y yo no sé si usted está de acuerdo, pero ni por mí misma me las pongo. Y hay gente, hermanos, ¿verdad? Que se casan con ahora, digámosle, hoy que se celebra la final del mundial, y cada vez los que les gusta el fútbol, y aún a veces a los que no nos gusta y seguimos esas cosas, tendremos ¿verdad? Nuestro equipo favorito, ¿verdad? Y el que queremos que gane. Pero hermanos, uno tiene que ver cómo esas cosas encienden pasiones. Y la gente, si se tiene que agarrar con alguien, se agarra. Y defienden, ¿verdad? Hasta los cristianos. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Y uno diría, pero si es un partido de fútbol, al final, hermanos, el que gana, gana, y el que pierde ahí se va igual para la casa. Y usted y yo, a nosotros no nos van a dar ni un 5 de eso. Igualmente la gente se pelea por política, ¿verdad? Y defiende aún cristianos. Bueno, hermanos, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Y yo hablando con la pastora acerca de eso, yo digo, ay, hermana, pero usted ¿por qué está hablando de eso? Nada que ver, hermana, está muy perdidilla, ubíquese. No, porque el primer sello, hermanos, que vamos a encontrar que se abra, vamos a leerlo en el verso 1 y 2. ¿Lo tenemos? Y ahora sí entramos al tema que vimos la semana pasada. Dice, vi cuando el Cordero abrió, ¿qué? Diga conmigo, 1. Dígale que está a su lado, 1. No abrió los 7. ¿Qué abrió? 1. Señálelo en su Biblia. Si usted tiene ahí 1 de los sellos. Y oí que, ¿a cuántos? A 1. Diga conmigo, 1. Un sello, un ser viviente. Un sello, un ser viviente. Decir como voz de trueno, ven y mira. Eso se lo dijo a Juan. Y Juan miró, dice verso 2, y miré, y he aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada ¿qué? Y salió venciendo y para vencer. Los que no vinieron, solo los que no vinieron la semana pasada, los que vinieron no me hagan trampa. Los que no vinieron la semana pasada, cuando usted lee el verso 2, ¿a quién cree que se refiere o a qué personaje creen que se está refiriendo este verso? A Cristo, dice Jessica. ¿Alguien más? Dice, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía ¿qué? Un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Alguien más de los que no vino la semana pasada? El Cordero, dice Estrellita. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Y por qué creen ustedes eso, Jessy?
¿Por qué usted? Obviamente, Jessy no ha estudiado el contexto y obviamente, pues, a como podemos pegar, podemos que no peguemos, ¿verdad? Pero Jessy, ¿por qué usted cree eso? Ah, ok. Estrellita, ¿por qué cree usted? Ok, está bien. No, no está bien. Bueno, tranquilas, que ustedes son parte del colectivo general que creen muchas veces, por eso necesitamos estudiar la palabra para no sacar. Ahora los que ya vinieron la semana pasada dicen, ay, qué bárbaras hermanas, se equivocaron, pero porque ya yo se los dije a ustedes. Por eso es importante estudiar la palabra, hermanos, ¿verdad? No, no se refiere a Jesucristo. Y hermanos, eso nos llama la atención. Yo lo decía la semana pasada, no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que se dice, hermanos, que dice en la Biblia realmente es. Y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso, hermanos, enfatizamos cada vez que podemos. Y como Pablo les instamos, hermanos, a escudriñar la palabra. Como se lo dijo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad. Y es bueno leer la Biblia. ¿Cuántos creen que es bueno leerlo? ¿Cuántos leen la Biblia? Levanten la mano. Ok, le felicito. Pero no solamente quedémonos en el leerla, debemos de escudriñarla, porque si no, entonces estamos haciendo la tarea como a medias. Si usted la lee en su devocional diario, yo hice una pregunta en el grupo de mujeres, que cuántas tenían un devocional diario, y yo di 3 respuestas a contestar. Yo puse, sí tengo, no tengo y a veces tengo, ¿ok? Gracias, amor. Vamos a ver si así cantamos como jilguerillos, ¿vea? Y no como urracas. Más grandecito, o sea, vamos a predicar más, ¿ok? Y yo puse, yo no sé si ustedes han visto, cuando uno tiene un grupo de WhatsApp y hace encuesta, usted puede ver quiénes votan. Yo lo hice en privado, o sea, yo no la persona que votaba, sí, no, o a veces, el otro no se va a dar cuenta. Porque yo les dije, hermanas, hablen con total transparencia. Yo creo que si algo debe caracterizarnos a los hijos de Dios es hablar con transparencia. ¿Ya? Y hubo ahí, digamos, estuvo reñidillo, creo que ganó la mayoría, que dijeron que sí tenían un devocional diario. Y creo que, digámosle, un 50%, no, perdón, un 55% dijo que sí y un 45% dijo que a veces. ¿Ok? Si usted fue de las que contestó a veces, no, tranquila, no le va a pasar nada, ni la vamos a poner en disciplina, ni la vamos a castigar. No, no, no. Eso creo que es un acto de conciencia. Cada uno sabrá qué es lo que tiene que hacer. El pastor y los que enseñamos aquí damos directrices o les guiamos por medio de la palabra, pero usted está en la total libertad de hacer lo que usted considere hacer. Pero hermanas, y cuando uno tiene un devocional, lo normal es que ¿qué hace uno? Las que me pusieron que sí, que tienen devocional todos los días, ¿qué es lo que hacen? Orar y leer la Biblia, ¿ok? Y estamos bien. ¿Está bien ese devocional? Está perfecto. Pero nosotros también tenemos que trascender, hermanos, en general, a solamente leer la palabra. Necesitamos escudriñar la palabra. Dice aquí, hermanos, dice que Juan, hermanos, vio cuando el Cordero abrió el sello, y ese primer sello nos habla de un jinete de un caballo blanco. ¿Y qué tenía? Dice, el que lo montaba, tenía un arco y le fue dada corona y salió venciendo y para vencer. La siguiente. ¿A qué, hermanos, a qué personaje, hermanos, o de quién estamos hablando cuando se abre ese primer sello y Juan ve a un jinete? Hay alguien, hermanos, ser experto en disfrazarse. ¿Se acuerdan del Nahash en Génesis?
Y creo que por ahí el pastor mencionó, no sé, Keila nos había hablado un poquitito acerca de eso. ¿Se acuerdan el Nahash? Ajá, el que brilla, ¿verdad? La serpiente en Génesis, si usted lo busca, creo que es en griego, me corrigen, ya no me acuerdo bien, amor, si era en griego o qué, pero era Nahash, y Nahash significa el que brilla. Pero Keila, no sé, nos ayudó con un versículo acerca de la luz de Cristo, y esa diferencia entre el Nahash, el que brilla, y la luz de Cristo, hermanos, es que el Nahash es una luz, hermanos, no auténtica. Y eso es a lo que quiero que nosotros lleguemos. El enemigo, hermanos, dice la palabra que anda como, no es que es un león rugiente, es como un león rugiente. Y así vamos a ver muchas veces cómo Satanás quiere, hermanos, aparentar ser Cristo o ser luz. Y dice la palabra, de hecho, que él se viste ¿de qué? Que un ángel de luz. Es un imitador. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado en algún momento este programa Pelando el Ojo, ¿verdad? Un programa de radio. Y hay imitadores. Y uno los oye, ¿verdad? Y empiezan a imitar la voz de alguien. Y usted dice, carambas, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Yo chiquitilla, a mí me gustaba muchas veces, oía gente y yo los imitaba. Y me acuerdo que chiquitilla, yo no sé si mis papás se acuerdan, había un hermano que tenía aquí una risa muy característica y yo la imitaba. Yo no me estaba burlando de él, yo la imitaba, me gustaba eso. Y a mí me llama mucho eso, la atención, cómo hace la gente para imitar esas voces. Al punto, hermanos, que a veces uno no la logra reconocer. Si ya uno tiene un oído muy experto, pues sí nota variables, obviamente. Pero el enemigo es así, hermano. ¿Y cómo yo descubro, hermanos, que el enemigo es un engañador? ¿Y cómo descubro yo que el enemigo me quiere engañar, hermanos? Conociendo sus tácticas que aquí están en la Biblia. La palabra dice, no ignoren ¿qué? Las maquinaciones del enemigo, hermanos. Ay, hermanos, que hoy no me quise, hoy no tenía muchas ganas de orar, hoy no tenía muchas ganas de leer la Biblia. No, dígale al que está a su lado, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y yo le decía a alguien ayer, ¿a quién le vamos a dar rienda suelta? ¿A esta carne o al espíritu? Levánteme la mano honestamente. ¿A cuántos se han levantado un día y van y quieren orar y hermanos no nos sale? Levanten la mano. O sea, usted no es un bicho raro. Todos, hermanos, nos cuesta de alguna forma. Pastor, usted que es aquí el más, el mero mero, dicen los mexicanos, ¿verdad? Sí, sí, porque diga, la gente a veces cree que el pastor, ¿verdad? Está como ahí, como un iluminado. ¿Ah? Pastor, ¿usted hay momentos donde le cuesta orar? Ajá. No. Bueno, es que él está en otro nivel, está bien, dejémoslo. Pero los demás hermanos, los demás, los que... Ujú. Ah, ok, bueno, bueno, bueno. Ok, ok.
está bien. Pero bueno, está bien, el pastor no tiene problema con eso. Pero bueno, yo sí, hermano. Yo sí. Todavía tal vez, no sé, no he llegado a ese nivel, sí, Estrellita. No, 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 o sea, no, 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 yo lo entiendo, yo lo entiendo. Lo entendemos, ¿verdad que sí, hermanos? Ok, sí, sí lo entendemos. Pero bueno, a mí a veces me cuesta. Yo un día le decía a mi esposo, honestamente, hay días en que me levanto así como en la llamita de fuego, ¿verdad? Y yo quiero orar y quiero clamar y quiero intercedo, hermanos. Y hay días en que cualquier cosa me es distractor para no hacerlo. Ahora, no quiere decir que en el resto del día no me conecte con el Señor, porque eso lo hablamos la semana pasada, bueno, creo que lo hablamos orar sin cesar. No es que todo el día yo esté hincado orando, no es eso, es que yo tengo una continua, pero hay momentos cuando yo voy a tomar mi tiempo de oración que me sucede, por lo menos a mí sí me sucede. Y yo le decía a esa persona, a ver, hermanos, nosotros tenemos algo, y Pablo decía, él disciplinaba su carne. La carne ya no se puede enseñorear de nosotros. Ya nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Hay una batalla constante, ¿sí o no? Pablo lo dice. Creo que es en el capítulo 7, si no me acuerdo de Romanos, si no estoy mal. Romanos, ¿verdad? Habla, ay de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía, hermanos, que dentro de él había una naturaleza, o sea, ya nosotros no vivimos bajo pecado. Ya no vivimos bajo una naturaleza pecaminosa, pero todavía estamos en este mundo y luchamos contra eso, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, yo le decía a los hermanos, yo pienso, hermanos, que es importante que nosotros tomamos el tiempo devocional, leamos la palabra, pero también escudriñémosla. La verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y a dónde encontramos de Cristo? Y mucha gente vive atada, hermanos, a pensamientos, a cosas, porque no escudriña la palabra. Escudriñemos la palabra. Sigamos. No, mi amor, la anterior. Todavía no. ¿De qué nos habla este primer jinete o de quién nos habla? Nos habla del falso Mesías y una falsa paz. ¿Por qué de un falso Mesías, hermano? La imitación satánica. Dice que era un jinete en un caballo y claro, eso nos tiende a confundir. Y otra cosa que Estrellita mencionó, ¿verdad? Dice que salió, ¿qué? Dice, venciendo y para vencer. Y a nosotros sabemos que quien ha sido vencedor o quien es vencedor es Cristo. Pero hay que ver, hermanos, cómo el enemigo también usa adjetivos o usa cosas que se le han dado a Jesucristo, no porque Él las puede hacer, sino porque se le han dado. Y es que si usted mira ahí, dice que se le fue dada, ¿qué? ¿Una qué? Una corona. ¿Qué significa la corona? Cuando a alguien lo coronan, ¿qué significa eso? ¿Ah? Autoridad, poder. O sea, ese jinete no tenía autoridad y poder por sí mismo. Se le fue dado. A diferencia de Cristo en el Apocalipsis, en el capítulo 19 de Apocalipsis, que nos habla de que venía Cristo montado en un caballo blanco, y es algo muy importante que nosotros tenemos que anotar. La única, hermanos, arma que trae Cristo montado en un caballo blanco es una espada. ¿Y la espada de dónde sale? ¿A qué se refiere eso? A la palabra. Esa es la única arma ofensiva que trae Cristo. Cristo no viene con arco, Cristo no viene con flecha, Cristo no viene, hermanos, con un escudo, sino que viene con ¿qué? Con una espada. Y es una espada, hermanos, que es la palabra. Este jinete trae un arco, pero no nos habla de flechas. O sea, ¿qué hace uno con un arco sin flechas? ¿Alguien podría decirme? Pura apariencia, pura apariencia. ¿Ok? Conquista inicialmente mediante la diplomacia y el engaño, no con fuerza militar.
Para ese momento, hermanos, en el capítulo 6, yo lo dije la semana pasada, los que creemos en la posición del rapto, confiamos y creemos, hermanos, que en ese momento la iglesia ya no va a estar. Ya va a ser arrebatada. Y ayer leímos, creo que la segunda Tesalonicenses, ok, ¿verdad? Que Pablo nos habla del arrebatamiento, ok, del rapto. ¿Cuántos esperan que ya hayamos sido llevados con el Señor? Amén. Esa es mi fe, esa es mi confianza. Para este momento, cuando se abre ese primer sello, hermanos, yo les decía a ustedes, ¿cuántos están cansados de la injusticia? ¿Cuántos están cansados de la inseguridad? Vea, hermanos, le puedo decir a ciencia cierta y un 100% de seguridad, sin un mínimo distingo, hermanos, de equivocarme, que ningún líder político puede prometernos paz y seguridad total. Nadie. Nadie, hermanos. Y hay gente peleándose por eso. No, es que sí, prometió seguridad, prometió aquí, prometió allá, y la gente. Nadie. Y la gente se ciega. Nadie. Si usted está en Cristo y usted ha estudiado la palabra, hermanos, créame que nadie puede asegurar paz y seguridad total. Pero va a venir uno. El gobierno final, un dictador terrenal que imita a Jesús, liderará una rebelión global organizada. Y yo le decía a la pastora, ¿cuánta gente, hermanos, se deja guiar por líderes políticos y son ciegos ante ese líder político? Hermanos, examinémonos y revisémonos. Porque, hermanos, va a venir uno que va a ser todavía peor, hermanos. Va a conquistar inicialmente con diplomacia y con engaño. Y por eso yo les digo, lo que estamos viviendo, el caos político, el caos social, es un caldo de cultivo, hermanos, para que venga alguien y prometa a la humanidad paz. Y va a haber paz, hermano. Y va a haber paz. Y va a haber paz. Por 3 años y medio, hermanos, va a haber paz. Y yo hablando con mi familia de eso, yo decía, si para ese momento ya fue el rapto, y hermanos, vayámonos poquito con un pensamiento escatológico. ¿Cómo va a estar la tierra en ese momento? Miles de millones de personas han desaparecido. Pilotos de avión, pilotos de carro, gente trabajando, probablemente gente durmiendo. ¿Ustedes no creen que eso va a ser un caos terrible? Y como dijo el personaje, ¿quién podrá ayudarnos? Y se va a levantar uno, hermanos, que se le va a dar una corona. ¿Sabe quién se la va a dar? ¿Quién le va a dar esa autoridad? ¿Quién? ¿Ah? ¿Jessy? Jessy me queda viendo. ¿Quién? 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 No. Dios mismo. Estamos hablando, hermanos, que a partir del primer sello se empieza a establecer el juicio sobre la tierra. Por eso les digo, ¿quieren que se acabe la injusticia? ¿Quieren que se acabe la inseguridad? Hermanos, eso se va a acabar hasta que el reino de Jesucristo sea instaurado aquí. Mientras todo eso van a ser como tipo espejismos, pero Dios mismo es el que le da el poder. Es la soberanía de Dios. ¿Ok? Continuamos. Ahora, este hombre liderará una rebelión global organizada siguiendo el patrón histórico de Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod en Génesis? Nimrod fue el rey que unió a todas las naciones y les dijo, vamos a construir una torre tan alta, tan alta, tan alta, que vamos a llegar al cielo. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué hizo Dios? Ahora, ¿ustedes creen que Dios tenía temor de que ellos llegaran al cielo? Eso no iba a suceder, hermanos.
Pero hermanos, por la soberbia del hombre, y porque si hay algo que tenemos los seres humanos, hermanos, todos de alguna manera buscamos idolatrar cosas, es que Dios los confunde con los idiomas. Y entonces, ¿qué pasó? Ya no se podían poner de acuerdo. Y también eso es que Dios todo lo tiene fríamente calculado. Ya los que hablaban en inglés se fueron para tal lado, los que hablaban en hebreo se fueron para tal lado, los que hablaban en chinito, y así empezó el mundo ¿verdad? A ser poblado. Bueno, mandarín, no chinito, mandarín. Continuamos. Quedamos ahí, ¿ok? Entonces, el primer caballo o el primer jinete no es Cristo. ¿Es quién? El anticristo. Vamos a ponerle un nombre. El anticristo. Uy, ¿y quién es ese anticristo, hermana? ¿Quién será? ¿Cuántos quieren conocer al anticristo? ¿Cuántos quieren saber quién es el anticristo? Levántame la mano. Ok. Bueno, le invito cordialmente a seguir una vida mundana y no arrepentirse de sus pecados, porque entonces usted va a estar en ese momento. ¿Ah? Siga como va, hermano. Siga como va, o peor, y probablemente lo va a... ¿Quién será los dos testigos? ¿Quién será? Hermanos, para ese momento, los que creemos en el arrebatamiento, en el rapto, todo lo que sucede a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 19, creo, si no me equivoco, la iglesia no va a estar. ¿A dónde vamos a estar, hermana Patricia? En una pura, ¿verdad? Ok, así que ya sabe, hermano. Jessy, ¿quiere saber quién es el anticristo? Ya no, ya no, ya no. O aprendemos por las buenas o aprendemos por versos, sí, ya, ya. Hermanos, ¿cómo se llama? Advertidos están, sí, estrellita, cortito. No, según lo que estamos estudiando, no. Que lo vamos a ver y que después viene el Señor. No, según lo que estamos estudiando aquí. No, ahorita de hecho, ahorita el enemigo está trabajando, ¿sí o no? O sea, ¿verdad? O sea, ahorita nosotros vivimos en un mundo donde el enemigo es el que es el príncipe, ¿no? ¿Ok? ¿Verdad? Ujú. Sí, o sea, digámosle, ahorita, hermanos, ahorita, porque no me acuerdo en dónde es que ese versículo que habla Estrellita. Ahorita quien lo detiene es el Espíritu Santo. Por eso creemos que en el rapto, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra. No, hermana, usted y yo también. Sí, sí. Se va el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, hermanos, es omnipresente igual que Dios. Tiene las mismas características de Dios Padre, ¿verdad? ¿Ok? En eso, el Espíritu Santo. Pero hermanos, y eso es otra cosa. Ay, es que el tema escatológico es rico. Bueno, toda la palabra. Yo leo Romanos y yo digo, qué rico. Estamos en Hebreos, qué rico. Y tal cosa, qué rico. Hechos, ajá. Claro, dígalo, pero cortico. Ajá, ajá, ajá. Em, no, vieras que, no. Vean, hermano, yo soy una que yo se los he dicho, por la apertura que nosotros tenemos en nuestra casa, por mi hija, ¿verdad?
aquí presente, que ella pregunta, hermano, me hace unas preguntas y yo digo, y yo no, vean hermanos, créanme, yo nunca le he dicho, mi amor, arrepiéntase, ¿por qué está pensando eso? No, vamos a estudiar la palabra, porque hermanos, yo no lo sé todo, y yo apenas voy en el camino aprendiendo, y yo tenía ese pensamiento, que cuando se iba a la iglesia se iba el Espíritu Santo, no, 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 ahora, ¿qué se va a quedar haciendo? La invito a estudiarlo, hermanos. Vaya, estúdielo. Pero vea, si en la semana yo puedo buscar y ayudarles, yo les respondo. Está bien, hermana Patri. Pero, hermanos, no nos quedemos solamente con las dudas. Vaya, escudriñe la palabra. Yo he ido aprendiendo en base a preguntas que yo misma me hago. Ay, ¿qué se quedará haciendo el Espíritu Santo? Bueno, voy a esperar a que la hermanita Carla me diga. No, vaya, estúdielo, hermano. Ay, para que digan que sé mucho. No, porque quiero sacar la duda. Yo no voy a estar en ese momento, ¿verdad? Esa es mi convicción, esa es mi fe. Pero ¿y qué va a pasar? ¿Verdad? Yo les decía a ustedes, yo por mucho tiempo pensé que nosotros íbamos a estar eternamente en el cielo. Y un día escuchando una enseñanza, no, ahí lo dice claramente, creo que es en el capítulo 21 o 22 de Apocalipsis, de una tierra nueva y un cielo nuevo. Nosotros no vamos a estar eternamente en el cielo. Pero yo decía, ¿por qué nosotros siempre hemos pensado eso? Y hay que tener un día estudiando nosotros acerca de lo que la doctrina de los testigos de Jehová, por eso mucha gente se va, porque ahí como que parece que es, pero cuando ya empezamos a ver zonas medulares, hermanos, están lamentablemente muy equivocados. ¿7 de qué? ¿Capítulo 7 de qué? Ok, de los 144,000. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Vean, hermanos, díganme si a ustedes no les como que les da el gusanillo. Ay, no, hermana, qué pereza, yo no entiendo nada. Qué pereza. No, hombre, hermanos, vieras, bueno, no sé, a mí toda la vida me ha gustado estudiar. Y yo sé que Jessica a mí me dice, Carla, a mí me cuesta estudiar. Y yo tengo miembros en mi familia que me dicen, a mí no me gusta estudiar. Pero yo no sé, Maga que está en la universidad ahora. Maga, ¿verdad que es rico? Sí, sí, y hay momentos donde no, 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 porque hay cosas difíciles, ¿sí o no? Yo acabo de terminar, hermanos, un curso de contabilidad básica, imagínate, Maga, básica, o sea, no era ni contabilidad financiera, ni costos, ni nada, era básico. Hermanos, y había días en que yo me agarraba el pirucho y yo le decía a mi familia, ¿en qué momento me metí en esto? Y un día de esto le digo a Chaylin, me da ganas de meterme en otro curso de contabilidad un poquito más avanzado. Y me vuelve a ver así como, mamá, ¿estás segura? Le digo, mi amor, hay que salir de la zona de confort. Hay que salir de la zona, con la Biblia, Juan 3:16. Y ya, salgamos de la zona de confort. Hermana, ¿yo para qué quiero griego? No, hermanos, usted no va a hablar griego, ni yo tampoco. Pero hermanos, cuando ya yo empiezo a leer la palabra y escudriñar, hermanos, yo soy libre de tantas cosas. Soy libre de tantas cosas, hermanos. Sigamos, porque si no, según yo empecé con buen tiempo. Sí, pero no. Ah, bueno, ¿lo viste? Ah, bueno, qué dicha, qué bueno, qué dicha. Dice 3, verso 3, cuando abrió, ahora sí, vamos por el segundo sello. ¿Ya entendimos lo del primer sello? ¿Ok? Ya saben, ¿verdad? Si quieren conocer al anticristo, no busquen del Señor, vivan como les da la gana, bajo sus concupiscencias y demás. ¿Ok? Verso 3, y cuando dicen Anita que nada que ver, no, nada que ver. Verso 3, cuando abrió el segundo sello, diga conmigo, segundo sello. ¿Y qué pasó en el segundo sello? Oí al segundo ser viviente. En el primer sello se oyó primero un ser viviente y ahora un segundo ser viviente. Vemos ahí similitudes. Por eso le digo que estos primeros 4 sellos tienen similitudes. Y dice, ven y mira. Y salió otro caballo, ahora ya no blanco, sino ¿qué color? Bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar, ojo, el primero que vino a hacer, a traer una paz. Hermanos, cuando el anticristo venga,
van a haber, según lo que yo he leído, 3 años y medio de paz. Después de ese caos, después del caos, de cuando Cristo venga por su iglesia y seamos arrebatados, el caos que va a quedar, va a llegar un hombre, hermanos, que va a establecer paz. ¿Cuántos les gusta la paz? Ajá, porque hay diferentes tipos de paz, ¿verdad? Dice, y a este que se le dio, vea lo que dice, y le fue dado poder. O sea, ellos no tenían poder en sí mismos. Alguien les dio el poder. ¿El poder de qué? De quitar la tierra, perdón, de quitar de la tierra la paz. Y vea, ¿y que qué? Y que se matasen unos a otros. Ok, poneme la presentación. Una vez que esta paz es quitada, los hombres se apresuran en guerras y en destrucción. Dice, le fue dado poder. Esta autoridad le ha sido dada al jinete. Esto es directa o indirectamente, hermanos, el juicio de Dios. Recordemos que a partir de la apertura de estos 7 sellos es que se inaugura el juicio, el justo juicio de Dios sobre la humanidad. Dice que se matasen unos a otros. Hermanos, si nosotros vemos en la actualidad cómo vivimos, la gente pelea por todo. Sale una noticia y hay gente, se polariza. Salió un accidente X. Y hay unos que vienen y critican al conductor y hay otros que defienden al conductor. Y hay una guerra. Se polarizan. Salen cosas de política, hermanos, y usted ve comentarios, unos a favor, otros en contra. Usted ve cosas de fútbol, unos a favor y otros en contra. Hermanos, el hombre vive en constante guerra. Vive en constante guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido más de 150 guerras de un tipo o de otro en la tierra. Y en un tiempo dado podrá haber 3 docenas de conflictos armados que acabarán con miles de vidas al año. Las naciones del mundo frecuentemente, hermanos, y es que la guerra no es simplemente algo que ocurre. La palabra lo dice. ¿Dónde comienzan las guerras? Usted sabe, hermanos, que lo que son los conflictos armados es una de las cosas que más se mueven económicamente. ¿Cuántos billones, miles de billones de dólares se invierten, hermanos, en gastos militares al año? ¿Y cuántos pobres hay en el mundo? Y podríamos decir, con todo ese dinero que se gasta o se invierte en guerras, si le diéramos de comer, hermanos, a los necesitados, no habrían, hermanos, pobres en este mundo. Pero es en el corazón donde comienzan las guerras. Versos 5 y 6. Denme unos minutitos más. Ya vimos el caballo negro, el bermejo, perdón. ¿Ok? Ahí dice el fin de la paz y la destrucción mutua. Paz terrenal, restricción temporal y un regalo de Dios. Paz. Luego, autoridad concedida. Se le permite quitar la paz de la tierra y hay, hermanos, una destrucción mutua. Los hombres se entregan a su propia violencia. El jinete no necesita traer la guerra directamente. ¿Por qué? Porque la paz no es el estado natural del hombre caído. Ahí podríamos ver, hermanos, que la paz es como un regalo que Dios le dio al mundo y que lo permitió en su soberanía. Si me preguntan por qué, yo no lo sé. Al retirar esa gracia a la humanidad, hermanos, ¿se acuerdan cuando hablamos del faraón? No es que Dios, hermanos,
hizo que el corazón del faraón se hiciera más malvado. Dios no podría contradecirse con su naturaleza buena, sino que lo dejó, no lo paró, lo dejó. Y así, hermanos, mucha gente que niega del Señor, Dios perfectamente en su soberanía podría pararlos, pero Dios los deja. ¿Cuánta gente uno le habla del evangelio? Y hermanos, están no, no, no y no. Y ven cómo Dios actúa. Y ven milagros de parte de Dios. Piden oración por algo y Dios les concede la petición. Y ustedes, y yo no sé si le ha pasado, pero en vez de ver esas personas humilladas en agradecimiento delante del Señor, ¿qué siguen diciendo? No hay Dios. No hay Dios. No hay Dios. Y siguen levantando sus rostros, hermanos, altivos en contra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué voy a buscar a Dios? Yo no lo necesito. Y a veces no lo dicen, pero con sus acciones lo están demostrando. Versos 5 y 6, para quedar por lo menos en el tercer sello. Jessy se ríe. Cuando abrió, espero que no sea de mí. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí que había un caballo negro. ¿El primero de qué color era? El segundo. Y el tercero, negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Qué simbolizan las balanzas? Hermanos, la balanza nos simboliza la necesidad de medir cuidadosamente y racionar la comida, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora ya casi eso no sucede, porque cuando uno va a comprar al súper, ahí la bolsa dice 1.800.000 y usted confía que sea 1.800.000. Pero en los que vivieron aquella época de los estancos y ¿se acuerdan? Los almacenes. Ahí usted pedía 1 kilo de arroz y bueno, que yo estoy un poquillo más actualizada, pastora. Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo, chiquitilla, que uno llegaba y habían como unos cajones, ¿verdad? No era que estaba en bolsas, y había unos cajones cargados de arroz o cargados de frijoles. Y usted pedía, bueno, 1 libra, dice la pastora, de arroz. Y uno se fijaba, hermano, ¿sí o no? Ahora uno le dicen 1.800.000, uno confía, pero habría que pesar realmente si trae ese 1.800.000, unos 800 gramos o lo que le dicen. Pero ¿qué nos está hablando? Nos hablan de medir cuidadosamente y racionar la comida. ¿A alguno le ha pasado que a veces uno dice, todavía me falta 1 semana para la quincena y yo veo el arroz? ¿A ninguno le ha pasado? Bueno, gloria a Dios, pero a mí me ha pasado, hermanos. Y yo veo la bolsita y yo digo, ahí vamos racionando, ¿verdad? No se puede desperdiciar nada, hermanos. Y Dios libre uno ve a alguno desperdiciando arroz, porque hasta que uno siente que algo le va a dar, ¿verdad? Oh. Esto nos habla, hermanos, este caballo negro y esta situación sobre que él montaba y tenía una balanza en la mano, nos habla de tiempo de escasez. Y es que es lógico, hermanos. Si nosotros lo vemos en nuestra actualidad, después de una guerra, estalla una guerra y ¿qué pasa? Y es allá, no sé, en el Oriente, en Rusia. Y usted dice, a mí, eso es allá. Hermanos, vivimos en un mundo globalizado y todo esto nos ha llevado hasta aquí, hermanos. Por eso le digo, todo esto, hermanos, ¿por qué eso no sucedió hace 1000 años? No, porque si nosotros vemos, Dios ha sido muy, muy meticuloso, muy cuidadoso con su plan. Y ahora, hermanos, una guerra en Rusia, aunque nosotros no tengamos nada que ver, usted empieza a ver que se dispara el precio de, ¿qué es lo primero que se dispara? ¿La qué? La gasolina, el petróleo. Y el petróleo después, la gasolina. Un día hace unos días, mi hija menor estudiaba en estudios sociales y ella me decía, mamá, ¿cómo es eso? Explíqueme. Yo le decía,
Muy fácil, mi amor. Muy fácil. Ahora nosotros usamos combustible para todo, ¿sí o no? Si usted va, digamos, el que siembra el arrocito, pues necesita sus herramientas. Y a veces utilizan ciertas herramientas que es con diésel o con gasolina. Y todo eso va afectando, ¿verdad? Y luego transportar ese arrocito. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo, hermanos? Eso. Claro, claro que sí tiene que ver conmigo. Y si lo vemos, hermanos, es muy lógico. Después de una guerra, recuérdense que el Bermejo, ¿qué iba a hacer? El segundo caballo, ¿qué iba a hacer? Quitar la paz, o sea, traer guerra. Y después de la guerra, ¿qué va a haber? Hambre, escasez. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, ¿qué decía? 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero vea lo que dice, pero no dañes el aceite y el vino. Estos precios, hermanos, eran 12 veces mayor que lo normal. Yo me acuerdo hace como 10 años, yo tenía una amistad por medio de Facebook venezolana, hace 10 años, imagínense. Y yo me acuerdo que ella a mí me decía que en ese tiempo el cartón de huevos valía aproximadamente, hace 10 años, en Venezuela, un cartón de huevos, no me acuerdo de qué cantidad, si de 15 o de 30, valía 10,000 colones. ¿Usted estaría dispuesto a pagar 10,000 colones por un cartón de huevos de 30 huevos? Y hay gente que le gusta comer huevo todos los días, ¿verdad? Qué rico. Estos precios, hermanos, que vemos en el verso 6, nos hablan de 12 veces mayor que lo normal. Esto quiere decir que costará el salario de un día. ¿Cuánto gana normalmente una persona en el día? Un sueldo mínimo. 10,000 colones. Ok, bueno, 10,000 colones, digámosle. Esto es, hermanos, que costará el salario de un día comprar los ingredientes de una barra de pan. ¿Cuánto vale un bollo de pan? Normalmente, un baguetcito. Depende, usted lo compre. Ahí en la Musmani le sale y tieso, ¿verdad? No hay nadie que trabaje en la Musmania. Esto describe, hermanos, un tiempo de hambre en donde la vida se reducirá a necesidades más básicas. Un caballo blanco, un caballo bermejo y un caballo negro. Nosotros muy a menudo vemos un gran hambre en el mundo de hoy, ¿sí o no? Pero aún así vemos y aún así vemos menos gente sufrir de hambre hoy que hace 100 años. Hace 100 años el hambre era peor. Sin embargo, entendiendo el balance ecológico, hermanos, no necesitaremos mucho tiempo para que muchos sucumban ante el tipo de escasez y desigualdad que se nos menciona en estos versículos. ¿Cuántos billones de personas hay en el mundo? 8, imagínense. Y aunque ahora la gente no tiene la cantidad de hijos que tenía antes, pero la natalidad se ha disparado. Y eso obviamente va a afectar. Si en una casa, chicos, por favor, no hemos terminado. Si en una casa, hermanos, usted viven 2 personas y ganan, no sé, 50,000 colones, esas 2 personas puede que coman un poquito más. Pero si en esa casa viven 10 personas, ok. Pero no dañes, para terminar, pero no dañes el vino, el aceite y el vino. ¿Qué quiere decir eso? Aún las mejores cosas estarán disponibles para aquellos que los puedan comprar. Aún quedará el aceite y el vino sin ser dañado. A veces ayer mi esposo andábamos comprando y me decía, mi amor, ¿usted se acuerda cuando uno gastaba, y no hace mucho, tanto?
y ahora uno está gastando el triple. O a ninguno le ha pasado. Ahora, yo doy testimonio de que, hermanos, estoy así no por no comer, ¿verdad? El Señor es nuestro proveedor, no nos ha faltado. Pero, hermanos, cuando uno ve, muchas veces a la gente se le dificulta. Hay dificultad económica. Pero, hermanos, lo que estamos viviendo ahora no va a ser nada comparado a lo que se va a vivir ahí. La próxima semana seguimos con el verso 7 y 8. Que Dios me los bendiga. Pastor, si no, sigo con el 7 y 8.